buenas noches a todo este distinguido auditorio. Les doy las gracias por permanecer aún avanzada la hora. Es para mí un grato honor estar aquí ante ustedes para explicarles acerca de cómo funciona la Fiscalía General de Cuentas, y nos sentimos hondamente agradecidos de la Auditoría General de la República por habernos invitado a participar en este congreso. Para introducir el tema de cómo acciona la Fiscalía dentro de la jurisdicción de cuentas, es menester introducir un poco cómo se inicia la jurisdicción de cuentas a través del acto legislativo de 2004, donde, como explicó previamente el señor Fiscal General de Cuentas de la República de Panamá, se introdujo a nivel constitucional la jurisdicción de cuentas. Posteriormente, se crea la Ley 67 del 14 de noviembre del 2008 y se desarrolla la jurisdicción de cuentas para juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades contenidas en los reparos formulados por la Contraloría General de la República a las cuentas de los empleados o agentes de manejo de los fondos y bienes públicos. Es importante destacar que esta ley representó un avance en cuanto a la concepción de lo que era la figura del empleado y agente de manejo. Originalmente, quien era sujeto de este tipo de procesos era quien tenía la facultad de manejar fondos y bienes públicos por función propia, mientras que en la Ley 67 se le da un matiz mucho más amplio, de manera tal de que la cobertura de la ley alcanza a varios tipos de sujetos, como por ejemplo los funcionarios públicos que aún sin ser directamente los que manejen fondos públicos tengan otra interacción con esos fondos, ya sea autorizando, manejando, administrando, y una serie de verbos rectores allí que podemos ver: recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe y autorice. Y ya no es solamente quien recauda o recibe esos fondos públicos los que pueden ser objeto de responsabilidad patrimonial por un mal manejo de estos fondos. Igualmente, el agente de manejo deja de ser aquella persona natural que, en virtud de una relación jurídica con el Estado, maneja incidentalmente fondos o bienes públicos, y se extiende a toda persona natural o jurídica que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, controle, apruebe, autorice o pague por cualquier causa fondos o bienes públicos. Esto permitió que los contratistas que tienen una relación jurídica con el Estado puedan ser objetos también de responsabilidad patrimonial y sean considerados agentes de manejo en la medida que han recibido fondos y bienes públicos. La finalidad del proceso de cuentas es la recuperación del patrimonio del Estado que ha sido sustraído indebidamente o indebidamente utilizado. La Ley 67 del 14 de noviembre del 2008 establece que la responsabilidad patrimonial por los actos establecidos en la presente ley es independiente de la responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria que ellos conlleven. Es decir, que se surten procesos independientes por el mismo hecho, sin que se trate de un doble juzgamiento, sino que se siguen procesos de naturaleza diferente. El artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que los particulares solo son responsables ante las autoridades por la infracción de la Constitución o de la ley, mientras que los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas. Esto es la base de lo que
puede constituirse en hechos irregulares que puedan ser objeto de responsabilidad patrimonial. Pasaré a explicarles pues también que cómo el proceso patrimonial pues se divide en tres fases. La fase de investigación, que es la que se inicia a partir de que la Contraloría General de la República formula sus reparos a través de un informe de auditoría especial que es remitido al Tribunal de Cuentas para dar inicio entonces al proceso patrimonial. Este informe de auditoría es remitido a la Fiscalía General de Cuentas, la cual a través de una resolución declara abierta la investigación y ordena la práctica de todas las diligencias útiles y pertinentes que sirvan para esclarecer los hechos que sostienen los reparos formulados por la Contraloría General de la República. Así pues, aquí había una alusión a cómo estaba estructurada la Fiscalía de Cuentas, pero ya ese tema fue tocado por el Fiscal General de Cuentas, así que pasaré a decirles pues de que la Fiscalía General de Cuentas interviene en el proceso patrimonial ejerciendo la acción de cuentas en representación del Estado y le corresponde pues llevar a cabo todas esas diligencias tendientes a esclarecer esos hechos que dieron lugar a un perjuicio económico en contra del patrimonio del Estado. Mediante la Ley 81 del 22 de octubre del 2013, se reforma la Ley 67 del 2008, modificando la denominación de Fiscalía de Cuentas a Fiscalía General de Cuentas, estableciendo también un régimen de carrera para los funcionarios de la institución con el fin de asegurar pues la independencia. También se ampliaron las facultades de actuación del Fiscal General de Cuentas, lo cual pues tendía al fortalecimiento de la institución. No obstante, nuestra aspiración es que la Fiscalía pueda en algún momento iniciar investigaciones de oficio y no solamente a partir de esos reparos que presenta la Contraloría General de la República. Nos encontramos ante la situación de que los ciudadanos se acercan a la Fiscalía General de Cuentas con la intención de presentar denuncias ante el conocimiento que han tenido de que se está dando una irregularidad que a juicio de ellos vulnera el patrimonio público. Y hasta ese momento pues solamente podíamos remitirlos a la Contraloría General de la República sin que pudiésemos hacer nada ni atender la solicitud pues del ciudadano. A partir de esta reforma se permite pues que el Fiscal General de Cuentas pueda poner en conocimiento de la Contraloría cuando tenga conocimiento por cualquier medio de que se han cometido hechos irregulares que lesionan el patrimonio del Estado. Así que de esta manera, ya sea que se entere a través de los medios de comunicación o que alguien se acerque a presentar una denuncia, a través de lo que establece la ley, la Fiscalía puede requerir a la Contraloría General la realización de una auditoría para determinar la corrección o incorrección en el manejo de fondos públicos. Una vez se abre pues la investigación, corresponde la práctica de las pruebas a las cuales ya les hice mención para determinar pues si se dieron o no los hechos que se están plasmando en el informe de auditoría. Y pues la finalidad de esta instrucción de la investigación es comprobar si efectivamente los hechos contenidos en el informe de auditoría constituyen una afectación a los fondos y bienes públicos y determinar si la cuantía que efectivamente está allí consignada se encuentra debidamente fundamentada en elementos de convicción que tengan la idoneidad suficiente para ser presentados en el proceso. Igualmente, acreditar o comprobar la participación de las personas vinculadas al hecho irregular. Esta es la finalidad, pues, del objeto de la investigación patrimonial, de las diligencias que realiza la Fiscalía General de Cuentas.
De acuerdo a lo que establece la misma Ley 67, a los parámetros sobre los cuales debe realizar su función la Fiscalía General de Cuentas, se obtendrán todas estas pruebas, pero igualmente la ley nos remite supletoriamente a otra normativa procesal que resulte aplicable, que en este caso es el Código Judicial, y en ese marco normativo se practican todas las pruebas lícitas necesarias para establecer la existencia de la lesión patrimonial, determinando así su cuantía, identificando a las personas vinculadas y el grado de responsabilidad que les corresponda de acuerdo a la actuación que han tenido relacionada con esos hechos irregulares que han causado perjuicio económico. Dentro de esas diligencias que se practican tenemos la declaración jurada de los auditores que elaboraron ese informe, quienes son llamados a la Fiscalía para esclarecer puntos que se han dejado consignados dentro del informe y que resulta necesario aclarar. Igualmente se requiere la declaración libre de apremio y juramento de las personas que están vinculadas una vez de que se haya dictado la correspondiente resolución en la que se dispone con fundamento en los elementos de convicción reunidos en la investigación, en llamarlos pues a que rindan esta declaración. Igualmente se solicita información de documentación, información a entidades públicas y empresas privadas, la cual si no es recibida oportunamente igual tenemos la facultad de acudir directamente a través de una inspección ocular y obtener de manera más rápida la información que se requiere. Igualmente pues también se practican pruebas testimoniales a través de las cuales personas relacionadas en ese momento o personas que estuvieron dentro del ámbito funcional en donde se dieron las irregularidades pues también vierten sus declaraciones testimoniales. Así pues, la Fiscalía General de Cuentas el fiscal tiene la potestad pues de requerir esa información tanto a entes públicos como privados y ellos tienen pues la obligación de proporcionarlos oportunamente. Incluso se pueden establecer sanciones ante el incumplimiento de estos requerimientos por parte de la Fiscalía General de Cuentas. Igualmente podemos solicitar información a los bancos acerca del manejo de los fondos que están relacionados con la lesión patrimonial que se investiga y en general a cualquier entidad donde se considere que se pueden obtener elementos relacionados con los hechos que se investigan. La investigación está reservada única y exclusivamente a las partes y a sus apoderados judiciales y a los pasantes que sean autorizados por estos para obtener información y también a los funcionarios de la Contraloría General de la República, a los funcionarios del Ministerio Público o el órgano judicial por razón de su cargo y a los abogados en ejercicio pues de que deseen consultar pues la información que está dentro de estos expedientes. Pero obviamente que en el estado de investigación no nos es posible dar información pública con relación a las personas que se encuentran vinculadas a un hecho determinado en razón de que pues todavía se está instruyendo la investigación. La Fiscalía igualmente, de acuerdo a la Ley 67, tiene la potestad de pedir al Tribunal de Cuentas la declaratoria de medidas cautelares sobre los bienes y fondos de las personas relacionadas con los hechos irregulares que han dado lugar al perjuicio económico en contra del Estado o contra aquellos bienes que se encuentran en manos de terceros, pero que se ha logrado determinar a través de, así sea, de indicios de que de esos bienes provienen directamente del hecho irregular que ha causado el perjuicio económico al Estado, o que esos bienes o valores fueron debidamente pues sustraídos del patrimonio del Estado. Igualmente, la Ley 67 de 2008 permite la celebración de acuerdos de pago. ¿Qué son los acuerdos de pago?
son declaraciones de voluntad de los vinculados que acuden a la Fiscalía manifestando que desean pagar el monto íntegro de la lesión patrimonial que se les atribuye, con lo cual puede lograrse la conclusión anticipada del proceso con la previa aprobación del Tribunal de Cuentas. Y el único requisito allí es que se pague de manera completa el monto de la lesión patrimonial que se les está atribuyendo. Eso se puede dar en cualquier fase del proceso o antes de que se dicte una resolución de llamamiento a juicio. La investigación tiene términos debidamente establecidos en la Ley 67 de 4 meses para los casos en los que solamente tenemos un investigado, o de 6 meses cuando hay varios vinculados, con la posibilidad de solicitar un periodo de prórroga al Tribunal de Cuentas hasta por el término de 2 meses. Estos términos en la mayoría de los casos resultan insuficientes cuando se trata de casos que tienen multiplicidad de personas vinculadas o las cuantías del perjuicio económico son elevadas y se derivan de transacciones diversas que deben ser debidamente documentadas y el tiempo no alcanza. Al final la investigación concluye con una vista fiscal donde el fiscal general de cuentas expone razonadamente los elementos de hecho y de derecho que sostienen su solicitud, ya sea de llamamiento a juicio para las personas investigadas a fin de que respondan por la lesión patrimonial que se les ha atribuido, o de cierre y archivo del expediente porque se ha podido acreditar a través de los elementos de convicción reunidos en la investigación de que la persona no está relacionada con el hecho o pagó el monto, o el cese de procedimiento cuando definitivamente lo que se está investigando no corresponde a un perjuicio económico en contra del Estado. Esto es en cuanto a la fase de investigación, concluye con esa vista fiscal. Posteriormente inicia entonces la fase intermedia en la cual el tribunal valorará el mérito de los hechos plasmados pues en la vista fiscal, y en esa fase también interviene la Fiscalía General de Cuentas, tanto en la intermedia como la plenaria, y de acuerdo al artículo 26 le corresponderá ejercer la acusación pública en la etapa plenaria del proceso patrimonial que se surta ante el Tribunal de Cuentas. En la fase intermedia, el Tribunal de Cuentas puede optar por ordenar la corrección o ampliación o complementación de la investigación para su perfeccionamiento cuando determine que existe alguna otra diligencia que practicar o otra circunstancia que demostrar o que dejar pues evidenciada. O puede llamar a juicio a las personas investigadas cuando considera que dentro del sumario se han reunido todos los elementos necesarios para llegar a esa conclusión, o ordenar el cierre y archivo del expediente porque considera que con lo que está allí se ha demostrado de que no ha ocurrido un hecho, que no ha ocurrido un perjuicio económico, o bien que las personas que están ahí relacionadas no hay elementos contundentes que permitan pues vincularlos con el hecho irregular, o bien puede ordenar el cese del procedimiento. Contra esas decisiones, la Fiscalía General de Cuentas tiene el recurso de reconsideración que puede presentar cuando se decreta el cese o el cierre y no estamos de acuerdo con el criterio vertido por el tribunal. El llamamiento a juicio se hace mediante una resolución de reparos que se notifica personalmente al fiscal y a los investigados, y cabe contra ella el recurso de reconsideración que debe interponerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación. Después sigue la fase plenaria, que tiene unos periodos de prueba. Concluido pues ese periodo de prueba, mediante una resolución irrecurrible se decidirá si se admiten o no se admiten, y una vez vencido el trámite para la práctica de pruebas,
sin necesidad de resolución alguna, se pueden presentar por escrito entonces los alegatos ante el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, finalizado ya el proceso, podrá proferir entonces una resolución de cargos donde determina que existe responsabilidad patrimonial de los involucrados y es pues una condena. O también puede dictar una resolución de descargos que es la absolución o la declaratoria de inexistencia de responsabilidad de los involucrados. Igualmente, la ley permite que los procesados puedan solicitar una audiencia oral. Y posteriormente, pues una vez ya concluido el proceso, con una declaratoria de responsabilidad a través de una resolución de cargos, viene esta fase pues que ya no corresponde al Tribunal de Cuentas, sino que deberá ser remitida a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas para que sean ellos quienes, a través de un proceso de jurisdicción coactiva, hagan efectivo el cobro. Esto en la práctica no ha sido muy eficiente y es muy poca la recuperación a través de este medio porque la Dirección General de Ingresos tiene otras funciones que le involucran mayor grado de actuaciones y esto representa un mínimo, pues, y así que en las reformas que están ahorita mismo para ser analizadas y presentadas ante la Asamblea Nacional para su aprobación, se pretende lograr que esta fase de ejecución se surta ante el Tribunal de Cuentas y no en la Dirección General de Ingresos, para que al final el proceso pues sea efectivo y los intereses del Estado puedan ser satisfechos. En los últimos tiempos hemos estado manejando una serie de casos que nos llevan a decir o a refrendar lo que dijo uno de los expositores anteriormente, que se le hace a uno un nudo en la garganta, porque si vemos las cuantías de las lesiones patrimoniales de las cuales dan cuenta estos casos, vemos, como dijo el fiscal, que en un periodo de tiempo muy pequeño rebasamos con creces lo que durante 19 años la antigua Dirección de Responsabilidad Patrimonial, que dentro de la Contraloría General de la República realizaba los juicios de responsabilidad patrimonial, investigó en todo ese tiempo. Y dentro de estos casos nosotros podemos confirmar lo que hemos venido oyendo durante toda esta mañana, durante todo el día, de que efectivamente tenemos que luchar para reducir la discrecionalidad, reducir promover las buenas prácticas en el manejo de los fondos y bienes públicos, porque efectivamente son estas condiciones las que dieron lugar a esto y definitivamente de que nos llevan a concluir de que nos debemos plantear el cambio de paradigmas, que los hechos irregulares que hasta este momento fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía se trataban de circunstancias que venían de la falta del deber de cuidado, de la negligencia, de otro tipo de irregularidades que no podían, que no entraban dentro del marco de actuaciones dolosas. Sin embargo, en estos casos pudimos concluir a través de los elementos que aportó la Contraloría y de los que fuimos reuniendo la investigación, que se trataba de circunstancias que provenían de actuaciones concertadas, debidamente planificadas para lesionar el patrimonio público, en donde se unieron tanto funcionarios como comerciantes para falsear contrataciones ficticias que finalmente no tenían el objeto de las mismas no era concretado.
Toda la documentación estaba completa, todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de las normas de control interno gubernamental estaban anexas a cada uno de los expedientes. Sin embargo, al realizarse la auditoría se pudo determinar que en efecto el bien que se había adquirido no llegó a la comunidad, o que la cantidad por la cual se pagó no fue la que se recibió, y así sucesivamente. Y también puedo mencionar que en esos casos se valieron utilizaron una entidad que, al igual que las que mencionaron en la mañana, están sujetas a un régimen de contratación especial que permite obviar los pasos que están establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas. Y por supuesto pues que la contratación directa estaba a la orden del día. Y al final nos encontramos que las empresas que se contrataron igual vendían alimentos deshidratados, como también podían estar construyendo algo, podían estar suministrando mochilas, implementos deportivos, y definitivamente que contrataban empresas que habían sido recientemente constituidas y que no tenían una experiencia en ese giro que estaba pues dándose la contratación. Ahí pues vemos que todos estos casos, que realmente no son todos los que estamos investigando, sino nada más los que representan estas cantidades elevadas y esas modalidades fraudulentas que implican actos de corrupción que a su vez están siendo investigados igualmente en el Ministerio Público, y dan cuenta pues de 188.4 millones de dólares que constituyen la lesión patrimonial causada al Estado. Y que bueno, definitivamente es vergonzoso y causa dolor pensar que esa suma tan elevada, que debió estar dirigida a proyectos de salud, de educación, fue desviada hacia los patrimonios particulares. Así pues, termino con esta presentación que traté de hacer lo más breve posible, y creo que se las dije tan atropelladamente, pero que pues nos hacemos eco de esa responsabilidad que tenemos todos los que nos encontramos al frente de realizar funciones que tienen que ver de alguna manera con controlar el manejo eficiente de los fondos y bienes públicos, y de asegurar que efectivamente las lesiones patrimoniales sean resarcidas al Estado. Y nos hacemos eco de lo que Simón Bolívar dijo en algún momento, de que la Hacienda Nacional no es de quien os gobierna. Todos aquellos a quienes habéis hecho depositarios de vuestros intereses tienen la obligación de demostraros el uso que de ellos han hecho. Y de eso pues debemos estar también luchando por promover la participación ciudadana, de que empoderando a los ciudadanos a través de medios idóneos para que puedan ejercer también ese control que definitivamente corresponde a cada uno de nosotros, y haciéndonos pues también eco de lo que dijo la senadora en la mañana, de que los ciudadanos deben volverse una amenaza contra la corrupción. Muchísimas gracias.